Inventos de Albert Einstein. Cuando en nuestra sociedad actual se habla de científicos e intelectuales, el primer nombre que suele salir es el de Albert Einstein. El científico alemán es uno de los mayores genios de nuestra historia, y sin muchos de sus descubrimientos nos sería imposible vivir nuestra vida tal y como es hoy en día. ¿Quién fue Albert Einstein? Breve biografía. Antes de hablar sobre la obra de Einstein debemos comentar brevemente su vida. El nacimiento de Albert Einstein tuvo lugar el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm, aunque poco más tarde se marchó a Múnich junto a su familia. Albert vivió en la enorme ciudad alemana desde que tenía tan solo un año hasta cumplir los 15 años, ya que su padre había fundado un negocio de aparatos electrónicos en el municipio. A los 17 años Einstein ya adoraba la ciencia y sabía que quería dedicarse a ella, y es por ello que cuando sus padres se marcharon a Italia por problemas económicos, decidieron que Einstein se quedará en Alemania estudiando. Pero el joven alemán no estaba de acuerdo con los métodos educativos germanos y decidió irse a la Universidad Politécnica de Zúrich, donde estudió matemáticas y física. Tras acabar sus estudios, Einstein decidió quedarse en Suiza, consiguiendo la nacionalidad y comenzando a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, es decir, una oficina de patentes. Hasta sus 30 años Einstein consiguió compaginar este trabajo con sus investigaciones científicas. Tras años creando algunos de los artículos científicos más importantes de su carrera, las universidades comenzaron a interesarse por él, trabajando como profesor en las universidades de Berna, Praga y Berlín. Fue en esta época cuando recibió el Premio Nobel de Física por su ley del efecto fotoeléctrico. Einstein se mantuvo como profesor en Berlín hasta que el régimen nazi comenzó a gobernar en Alemania, causando con ello que se tuviera que marchar a los Estados Unidos. Allí comenzó a dar clases en la Universidad de Princeton, obtuvo la nacionalidad estadounidense y continuó con sus estudios sobre las leyes físicas. Finalmente en 1955, Einstein murió en Princeton debido a una hemorragia interna a los 76 años. Inventos de Albert Einstein. ¿Quién fue Albert Einstein? Aportaciones científicas de Albert Einstein. El trabajo de Einstein es uno de los mayores de la historia, yendo varios pasos por delante de los otros científicos de su época, lo cual causa que muchas de sus aportaciones hayan tomado importancia con el paso de los años. Su importancia es tan grande que todo el modelo científico actual parte en menor o mayor medida de sus estudios. Por ello, a continuación debemos hablar sobre sus principales teorías y leyes. Efecto fotoeléctrico. Einstein descubrió la existencia de los fotones, aunque él los denominaba cuantos de luz. Este efecto es la emisión de electrones por un material al recibir una radiación electromagnética. La importancia de esta teoría para la vida de Einstein fue enorme, ya que es el principal motivo de que recibiera el Premio Nobel de 1921. Teoría de la relatividad especial. Einstein formuló una teoría acerca de que algunas leyes de la física podrían variar dependiendo de la referencia, es decir, que no existe una relación absoluta entre eventos distintos. Equivalencia entre masa y energía. Einstein creía que en determinadas situaciones la masa y la energía se podrían afectarse entre sí. Creó la fórmula de E igual mc2, representando la energía, la m es masa y la c es la velocidad de la luz. Teoría de la relatividad general. El tiempo y el espacio están relacionados entre sí, por lo que no pueden separarse uno del otro. Einstein consideraba que la gravedad era una consecuencia de la deformidad del espacio y el tiempo. Movimiento browniano. El movimiento browniano es la forma en la que conocemos al movimiento de las partículas microscópicas. Einstein investigó durante años este movimiento, ayudándole en sus teorías sobre las moléculas. Principales inventos de Einstein. Para concluir esta lección sobre los inventos de Albert Einstein, debemos hablar sobre todos aquellos inventos de su época o posteriores que se basaron en las teorías del físico alemán. Algunas de estas invenciones son las siguientes. Rayo láser. Años antes de la creación de los rayos láser, Einstein estableció una serie de fundamentos para su desarrollo, creando unos antecesores llamados máseres. Casi 40 años más tarde un grupo de científicos usaron los fundamentos de Einstein para crear un rayo láser. Televisión. Einstein no hizo nada directamente relacionado con la creación de la televisión, pero sin su famosa teoría del efecto fotoeléctrico y su teoría de la relatividad especial hubiera sido imposible la creación del televisor. Cámaras digitales. La explicación del científico alemán del efecto fotoeléctrico fue esencial para la creación de las primeras cámaras digitales. Microondas. La creación de los fundamentos de los antes llamados máseres hizo que décadas después se comenzaran a fabricar
Los máseres permiten el funcionamiento de los microondas, y de otros inventos como los hornos. Energía nuclear. La fórmula de la masa y la energía de Einstein fue vital para que la sociedad pudiera trabajar con la energía nuclear. Bomba atómica. La famosa bomba atómica, que tan importante fue para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, se asentó en varias de las teorías de Albert Einstein, siendo algo que atormentó al genio alemán hasta sus últimos. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes.